¿Ya? Continuamos. Ya, estamos 8. Bien, a ver, si nos puedes ayudar, entonces, Pedro, continuemos. Teníamos 100 gramos, ¿no es cierto?, en el empaque. Había 4 porciones en los 100 gramos. Quiere decir que es el tamaño de la... Sí, Eric, sí vale el valor de la sardina. No en el chat, sino traten de por favor, prender sus micrófonos, ¿ya? A ver, pregúnteme, chef. Ya ves, Eric. ¿Cuál es la presentación de la sardina? Como la presentación. O sea, ¿cuál es el peso total? ¿Cuánto es el tamaño de la porción? ¿Y Ah, cuántas porciones el hay? contenido de envase es de 156 gramos. Ya el El, tamaño. tam- Dale, el dale. tamaño por porción es de 55 gramos. ¿Y cuántas porciones hay en la lata? 3. 3. ¿Ya? Sí, así. Este, Ya, en grasa grasa total, entonces, ¿ya? ¿Cuánto tenemos de grasa? 2%. Ya, eso representa en gramos. 1,5 gramos. Ya, 1,5 gramos tenemos en una porción. Si dice que la lata de sardina tiene 3 porciones, ¿no es cierto?, de sardina, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar esa Dar por cantidad de 3. grasa por las 3 porciones en el caso de que nos vayamos a consumir toda la lata. Si yo obviamente la sardina la abro y la reparto con los que estoy comiendo, ¿no es cierto? Y reparto en partes iguales, entonces obviamente me voy a estar consumiendo el valor de la grasa solo por una porción, ¿sí? ¿Cuánto tenemos de carbohidratos? Lo más probable es que tampoco tengamos carbohidratos, ¿no es cierto? No, tiene 0. Ya, haciendo referencia, recuerden que todos los productos proteicos no tienen valor de hidrato de carbono a menos que se les haya añadido. Y en las proteínas sí vamos a ver un valor alto, ¿verdad? Por Un cada porción. 18%. Que representen gramos, 9 gramos. 9 gramos, ¿no es cierto? Entonces, los 9 gramos, si yo me como toda la lata de sardina, tendría que multiplicar por las 3 porciones, ¿ya? En el caso de que esté repartiendo, ¿no es cierto?, para 3 personas de esa lata de sardina, entonces voy a tener solamente que calcular los 9 gramos de proteína, ¿sí? Y eso es el valor que yo voy a colocar en mi tablita, ¿ya? ¿Encontramos de pronto algún valor relevante de algún otro nutriente en la sardina? ¿Cómo cuál? Dentro Porque de los micronutrientes. el calcio y el hierro. Ya, ya, entonces en este tipo de productos vamos a encontrar alto contenido de calcio y hierro también, ¿sí? Sí, Quizás porque no tiene vitamina A ni C. ya, quizás en las grasas hay algunas etiquetas que, como la que estamos viendo este momento, ¿no? Que podemos tener también desglosado el valor de la grasa saturada y el valor de los ácidos grasos insaturados en el caso de que tenga, ¿ya? Eh, Recuerden que eso también es súper importante cuando yo estoy buscando un alimento, ¿no es cierto?, que tenga un aporte de grasa insaturada, ¿ya? Entonces la sardina podría ser un excelente producto, ¿no es cierto?, porque de la grasa total que tiene, posiblemente la mayor parte sea de hidrato de carbono, perdón, de grasa insaturada. ¿Nos puedes ayudar con ese dato quizás, si es que tienes, Eric? Grasa insaturada, creo que es más porque tiene un 5%. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos valores, ¿no es cierto?, están desglosados de la referencia principal que tenemos acá arriba. Entonces, si es que, por ejemplo, de la grasa total, 3 gramos corresponde, de los 12, 3 gramos corresponde a grasa saturada, ¿sí? Y de ácidos grasos trans, dice que, acuérdense que los ácidos grasos trans están también como parte de la grasa, de las grasas perjudiciales. Tengo 1,5. ¿Qué quiere decir? Que sumado de estos 4,5 de la grasa total, el resto obviamente van a ser grasas insaturadas, ¿ya? Que nos está aportando el producto. En el caso de la sardina que está revisando Eric, tenemos un alto contenido de grasas insaturadas, ¿ya? Se le perdió el video al Pedro, ya, creo que está aquí, entonces nos puedes ayudar, Pedro. Gracias, Eric. Muchas gracias. Sí, profe. Ya, Profe, ya regresé. ya. A ver, dice que el peso neto sí, efectivamente es 400, no lo vi ahí.
Perdón. Ya, son 400. El tamaño de la porción es 100 gramos. Exacto. Ya, Y tiene perfecto. 4 porciones. Ya, muy bien. Entonces, por porción, yo no me como un paquete de fideo entero, ¿no es cierto? Eso sí, puedo de pronto repartir. Y si es que yo quiero ser más específico, yo siempre para poder comprar y ver qué cantidad tengo que de pronto comprar, sí hago pues referencia, ¿no es cierto? Reviso la información nutricional y digo, ya, aquí tengo 4 porciones, cada una es de 100. Entonces, si es que tengo que dar de comer a 8 personas, compraré 2 paquetes, ¿no es cierto?, de 400 para poder emplear la misma ración para cada persona. Y si es que lo hago de esta manera, la cantidad de calorías que tengo, ¿no es cierto?, por cada 100 gramos sería la siguiente. ¿Cuánto tengo de grasa, Pedro? Sí, ahí contamos los videos. A ver, de grasa dice que de grasa total, 1 gramo, el dos Un por gramo, ciento. ¿ya? De hidrato de carbono, De hidratos de carbono tiene un 24% que es 71 gramos. ya. Recuerden que obviamente la pasta está considerada como un alimento fuente de hidrato de carbono, ¿sí? En el mejor de los casos, si esta pasta es integral, obviamente nos va a ofrecer hidratos de carbono compuesto. En el caso de ser una pasta de trigo duro, una pasta normal, posiblemente sí nos agregue hidratos de carbono o nos brinde hidratos de carbono simple porque es un producto que tiene un proceso, ¿no es cierto? Sin embargo, va a tener mucho valor nutricional o no vamos, ¿no es cierto?, nosotros a solamente ingerir la pasta como tal. Si es que yo le agrego, obviamente, productos vegetales o ya le trabajo una salsita, posiblemente estaré, ¿no es cierto?, utilizando otro tipo de nutrientes para complementar este producto, ¿sí? Y podría volverlo, ¿no es cierto?, más saludable. Sin embargo, solo la pasta nos está ofreciendo 71 gramos de la porción de 100 gramos, solo 71 corresponde al hidrato de carbono. Entonces tenemos un alimento fuente de este macronutriente, ¿no es cierto? Y de proteínas debo tener también una pequeña porción, pero sí debe haber al tener un producto derivado de los cereales. A ver, ¿cuánto tengo de Claro, proteína? profe, de proteína tiene 11 gramos. 11 gramos, ¿ya? Sí, Entonces, creo que una porción de 100 gramos es bastante recomendable, ¿no es cierto? Es más o menos lo que consumimos. En el caso de que yo vaya a comer más de los 100 gramos de la porción, entonces obviamente tendré que calcular, ¿no es cierto?, el valor en gramos de la grasa, carbohidratos y proteínas de acuerdo al número de porciones que vaya a ingerir. Lo más importante siempre va a ser que ustedes, cuando tengamos un número de porciones por paquete, y calculemos, ¿no es cierto?, el total de calorías por esa porción, tengo que yo considerar la cantidad de alimento que vaya a consumir. Si es una porción, si es 2 porciones, si es 3 porciones, todo va a depender, ¿no es cierto?, de la información que tenga en la etiqueta, ¿ya? Estos porcentajes que normalmente nos dan aquí siempre van a estar basados en una dieta y siempre, incluso ustedes pueden observar estos datos, tienen los ejemplos, tienen los productos ahí, que en la parte de abajo, luego de los ingredientes, incluso se coloca una leyenda como la que tenemos aquí, que hace referencia a los porcentajes que están basados en una dieta de 2.000 a 2.500 calorías que habíamos dicho, ¿no es cierto?, en clases anteriores, que era la recomendación general que se hace de consumo, ¿ya? ¿Alguien de pronto tiene algún producto que tenga algún valor, una referencia adicional que podamos analizar? ¿No? A ver, vamos a ver qué me están escribiendo por aquí. Ya, nos quedamos con el David que nos iba a dar el valor de las galletas. Bien, nos dice que la porción es de 25 gramos, ¿ya? Y cada porción representa 10 galletas, ¿sí? ¿Cuántas porciones tengo en total en todo el paquete, David? 3 porciones, ¿ya? Entonces, el peso total de las galletas es de 75 gramos, ¿verdad? Ya. En cada porción dice que tiene, por cada 10 galletas tenemos 5 gramos de grasa, 17 gramos de carbohidratos y 2 gramos de proteínas, ¿sí? Si es que yo me como todo el paquete, o sea, en total me como las 30 galletas, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar los valores, ¿no es cierto? En el caso de la grasa, que eran 5 gramos por porción, serían 15 gramos de grasa
son 17 gramos de carbohidratos por porción. ¿Cuánto estaría consumiendo? 51 gramos de carbohidratos, y si son 2 gramos de proteína por porción y me estoy consumiendo todo el paquete que tiene 3 porciones, sería 6 gramos de proteína, ¿ya? Entonces, un poquito, espero que con esto les haya quedado claro. Ayúdenme a revisando en casa las etiquetas, vayan comprendiendo, vayan revisando datos también. Si de pronto encontramos algunas etiquetas de información nutricional que a veces tienen datos diferentes, porque son productos que de pronto son importados, ¿no? Y que se puede llegar a manejar una nomenclatura diferente para las etiquetas. Entonces, les dejo eso como consulta para la próxima clase, que me digan, o si es que encontraron un producto con diferentes características, háganmelo saber para que vayamos retroalimentando la siguiente clase, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Porque si no, puedo continuar. Creo que nos ha quedado más claro, ¿no es cierto? Ahora ya puedo tener un poquito más de conciencia, y de esto va a depender el tipo de alimentos que yo consuma, ¿no es cierto? O que yo vaya a comprar para el consumo. Eric, ¿nos querías decir algo? No, que está todo claro. Eso Ya, nomás. muy bien. Continuemos entonces. Antes de continuar, hago referencia, recuerden que para poder yo calcular cualquier tipo de calorías, sea de la grasa, de carbohidrato, de proteína, ¿no es cierto? En las calculadoras, en las tablas de valor calórico y nutricional, en las etiquetas nutricionales, que son las fuentes de información que tenemos para el cálculo, ¿no es cierto?, nutricional. Antes de eso, voy a hacer referencia nuevamente al valor calórico que tengo en cada uno de los macronutrientes. Por cada gramo de proteínas, recuerden, tenemos 4 kilocalorías. Por cada gramo de hidrato de carbono tengo 4 kilocalorías. Por cada gramo de grasa, recuerden, aquí se dobla el valor calórico, tengo 9 kilocalorías, y en el alcohol tengo 7 kilocalorías por cada gramo. Sin embargo, vamos a calcular por 7 kilocalorías solamente si consumimos el alcohol de forma natural, que quiere decir que no tiene ningún tratamiento, ¿ya? Bien, vamos a empezar a calcular el gasto energético, ¿ya? Para una persona. Recuerden que el valor energético lo van a dar los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Cuando yo reviso etiquetas, cuando yo estoy revisando en el internet, ustedes no tablas de valor calórico nutricional, es momento de hecho cálculo de calorías, a veces de que solamente de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Nuestros productos micronutrientes no nos aportan energía. Entonces, eso siempre, por favor, que luego les pongo ejercicios y me suman la fibra, me suman las vitaminas, me suman los minerales, y no saben por cuánto multiplicar. Entonces, recuerden que para calcular un gasto energético se refiere solamente a los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿ya? No sé si algunos de ustedes, ahora que estuvimos analizando las etiquetas, encontramos el colesterol Julio, Sí, ¿ya? Este es que tenemos para referenciar el número de calorías que yo tengo en los alimentos. Lo que podemos nosotros tener como información es que Julio tiene 0.239 calorías. ¿Ya? Hay algunos alimentos que van a tener, también nos cobran el valor calórico con esa nomenclatura. Sin embargo, de manera general, o en la mayoría de productos vamos a encontrar 0 calorías. Entonces, solamente quiero que lo ustedes para que tengan referencia. Y si quiero un Julio de calorías, simplemente necesito multiplicar por 0.39, que es el valor de calorías. Ya, y las calorías de Julio tiene que realizar esta operación. Ya, tal vez no va más que nada como para tener referencia, no se confundan con la información, y que sepan el valor que tiene en calorías. ¿Ya? Vamos a. Sí, ya. Bien. Yo les referenciaba a ustedes también, y les he dicho, ¿cierto?, que el valor de recomendación, ¿no es cierto?, de las proteínas, hidratos y calorías, y grasas en la dieta común, de 2.000 a 2.500 calorías, debe tener la referencia de porcentajes, ¿no es cierto?, que hemos revisado del pastel. ¿Se acuerdan que la referencia o la porcentaje de recomendación de proteínas es el 15%, ¿verdad? ¿Cómo sé yo qué alimento de consumir cumplir con esa combinación? ¿Ya? Ahora estamos dando vuelta a cálculo que ustedes realizaron en la clase anterior. Recuerden que lo que hicimos es ir colocando, ¿no es cierto?, los vientos, sumar el valor en gramos, multiplicar para ver el valor en calorías, ¿no es cierto?, sumar el total, y ese total, ¿no es cierto?, la información que tenía en la parte de abajo me daba el porcentaje. Yo les pedí incluso en la última tarea que me ajusten el 55% de hidratos de carbono, que es la recomendación. Sin embargo, ¿cómo puedo saber yo qué cantidad de gramos debo consumir para poder dar este ajuste o este porcentaje de recomendación? Tenemos que hacer un simple ejercicio. Para eso necesito yo saber el valor de calorías que estoy consumiendo, que quiero consumir en el día. Yo les voy aquí un ejemplo de una dieta de 2.500 calorías totales diarias. ¿Va? ¿Qué es lo que estoy haciendo con ese ejercicio? Estoy sacando los calorías, gramos, ¿no es cierto?, para saber qué cantidad debo consumir, ¿cierto?, y qué tipo de alimentos voy a consumir. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cierto? El porcentaje de recomendación de proteínas es un 15%. Mi dieta total de 2.500 calorías son tipo 2.500 por 0.15, ¿no es cierto?, que es el porcentaje. Tengo que debería consumir de las proteínas 175 calorías. Y si gramos, ¿cierto?, dividiendo para las 4 calorías que tiene cada gramo de proteína, resulta ser 93.5 gramos de proteínas. Esto, de los gramos que yo tengo que tomar de los alimentos, ¿no es cierto?, que vaya colocando dentro del mismo, ¿no es cierto?, para realizar el cálculo nutricional y calórico. ¿Ya? Y es que tengo que sacar el valor en gramos de los hidratos de carbono. Las 2.500 calorías siguen siendo, ¿no es cierto?, mi total. El 55% de esas 2.000 litros resulta ser 1.175 calorías. Y eso en gramos resulta ser 143.75 gramos. ¿No es cierto? Si es dividido total caloría la cantidad que tengo en cada gramo de hidrato de carbono. Y finalmente tengo valores de grasas, ya que recuerden el 20% de la recomendación. Entonces, en las 1.500 calorías totales diarias que voy a consumir, el 20% representa 750 calorías. Eso en gramos representa 81.3 gramos de grasa. Entonces,
Entonces, un poco de ejercicio nos sirve para poder saber en gramos qué cantidad de cada uno de estos nutrientes voy a consumir para poder tener un valor real, ¿no es cierto?, que esté dentro de la recomendación. ¿Alguna duda con este ejercicio? Si es que yo pongo aquí, coloco y les digo diferentes porcentajes de recomendación que puede ser que varíen. Si yo les digo que necesito, por ejemplo, bajar la cantidad de grasa en la dieta de 2.500 calorías y que necesito que el aporte de grasa sea solo de un 20%, ¿qué tendría que hacer? De las 2.500 calorías totales que voy a consumir en el día, esto saca el 25%, da dividido para las 9 calorías de grasa y tendría el valor en gramos. Si es que yo bajo el porcentaje de grasa, tendría que obviamente aumentar el porcentaje de proteína o de hidrato de carbono para poder llegar a ese 100%, ¿no es cierto?, del total de calorías. Entonces, puede que en algún momento, o puede que más adelante, cuando tengamos las dietas, yo les diga, a ver, esta persona necesita una dieta de 2.200 calorías con un porcentaje de grasa de 25%, 60% de hidrato de carbono y 25% de proteína. Entonces, está, ¿no es cierto?, cómo realizar el ejercicio para poder sacar total en gramos y poder colocar en la tabla de cálculo. ¿Ya estamos claros? Sí, chef. Ya. Continúo entonces. Bien, una vez que hemos analizado el valor calórico de cada uno de los nutrientes, ¿no es cierto? Revisamos etiquetas, con eso hemos cerrado, podríamos decir, los documentos o la fuente de información que tenemos para saber el valor calórico y nutricional de los alimentos. Entonces, ahora vamos a empezar a calcular de forma individual cuál es el total calórico para poder mantener local, indistintamente de que el peso sea adecuado o no sea adecuado, ¿ya? Yo calculo la necesidad energética en base a esto. Primero identifico que la energía está definida con la capacidad de realizar el trabajo. Yo ahora el tipo de energía que necesito, energía. Y esa energía, ¿qué productos van a dar? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿no es cierto? Ahora, esta energía que yo voy a obtener de estos nutrientes, voy a utilizar, el cualquier ser humano utiliza energía de tres maneras, ¿ya? Mi cuerpo necesita esa energía para gastarla en estas tres actividades, que son llamadas gasto metabólico basal, actividad física voluntaria y el efecto térmico del alimento, o la llamada termogénesis, ¿ya? Yo no solamente necesito energía porque voy a realizar algún tipo de actividad física, mi cuerpo necesita, ¿no es cierto?, energía para cumplir otro tipo de funciones que vamos a ver a continuación. Iniciamos por el metabólico basal. ¿Qué es el metabólico basal? El gasto metabólico basal es la cantidad de energía que el cuerpo necesita para mantener las funciones vitales en condiciones de reposo, ¿sí?, o algunas actividades involuntarias como el caso de la circulación sanguínea, la respiración y la digestión, ¿ya? Esto es lo que llamamos gasto metabólico basal, ¿ya? El gasto metabólico basal de personas se puede calcular a través de múltiples fórmulas. La más utilizada es la fórmula de Benedict, que es la que ustedes ven a continuación. Parecen un montón de números, una ecuación como súper complicada, pero en realidad es algo que ya está muy establecido, que ustedes no necesitan dar. Estos factores que ustedes ven aquí se han calculado en base a niveles cromosomáticos, al sexo, al peso, a la talla que tiene la persona, ¿sí? Son fórmulas ya establecidas que ustedes simplemente tienen que aplicar, ¿sí? Aquí tenemos la famosa fórmula de Benedict, tenemos fórmula para hombres, en el caso de la gasto basal, ¿sí? Tenemos la Benedict para mujeres, para el gasto metabólico basal. Obviamente, hombres y mujeres utilizan diferente la energía. Quizás las mujeres en ciertas etapas de la vida tienen el metabolismo más acelerado, quizás necesitan mayor cantidad de energía, por ejemplo, en el embarazo. O los hombres cuando llegan tal vez a una edad adulta necesitan menos energía más energía que las mujeres cuando son adolescentes, los varones igual necesitan más energía. Todo va a depender del entrenamiento, del metabolismo que tienen las personas. Si yo soy un deportista obviamente va a necesitar más energía, no es una normal, ¿ya? No realiza actividad física intensa. Pero esta persona necesita energía metabólico basal. Todos tenemos las funciones en reposo, todos tenemos que hacer funciones de circulación sanguínea, el dormir, el respirar, esas son funciones que el cuerpo tiene energía para energía. Si yo consumo energía, no voy a poder respirar, no, mi sangre, ¿no es cierto?, no va a circular, no voy a poder realizar descanso. Entonces, todo necesita energía, pero esta energía, recuerden que es energía que se requiere para funciones vitales o funciones involuntarias, ¿ya? ¿Cómo vamos a aplicar esta fórmula? Les voy a pedir que tengan al lado un lápiz y papel, ¿ya? Y que vayamos haciendo el ejercicio que tenemos aquí. Más adelante ya les voy a mostrar, yo creo que sí tengo en el Excel, no, creo que no coloqué esto en el Excel. Vamos a realizar este momento, yo voy a realizar también mi ejercicio. Puedo realizarlo aquí mismo, a ver. Ya, les voy ahorita a colocar así para que puedan ir observando. ¿Ya? Ustedes pueden realizar el ejercicio, yo también voy a realizar el mío. Ya les voy a ir colocando aquí para que vayan, ¿no es cierto?, viendo cuáles son los valores que vamos a anotar. Ustedes vayan haciéndolo en su papelito. ¿Ya? Entonces, la fórmula de Benedict dice que para el gasto metabólico basal yo debo sumar, en el caso mío, ¿no es cierto?, 655 más 9.6, multiplicar 9.6 por mi peso, ¿sí? Mi peso en kilogramos. Mi peso en kilogramos es de 51, ¿sí? Cierro paréntesis. A esto le voy a sumar, ¿ya? 1.8 por mi talla en centímetros, me pide mi talla en centímetros, que es 1.56, ¿ya? Y a esto le voy a restar 4.7 por mi edad. Ya me toca decirles que es 35, ¿ya? Ya, voy a resolver esta ecuación, ¿ya? O este ejercicio.
655 más, a ver, voy a calcular, ustedes vayan haciendo por favor el suyo. En el caso de hombres y mujeres, no se equivocarán. 655 más 9.6 por 51, que es 489,6. Esto le voy a sumar el 1.8 por 156, que me da 280.8. Y a esto le voy a restar, ¿ya? El 4.7 por 35, que es 164,5. ¿Ya? El resultado final que yo voy a obtener es de 655 más 489.6 más 280.8 y menos 164.5. Ya, 1261 calorías. ¿Ya? Ya, sacamos el valor de nuestro gasto metabólico basal. Estas 1261 calorías que yo he sacado aquí es la cantidad de calorías que yo necesito para cumplir mis funciones vitales y para cumplir mis funciones involuntarias, ¿ya? Yo no me doy cuenta de esa energía que estoy consumiendo, pero el cuerpo necesita. Esto generalmente en porcentaje resulta ser el 60% de la cantidad de calorías que yo voy a consumir en el día, ¿sí? Solo, imagínense, solo el 60% del total de calorías que yo consumo en el día, el cuerpo utiliza para el metabólico basal, para el gasto metabólico basal, ¿ya? Obviamente, en el caso de los hombres, la mayoría yo sé que va a obtener valores mayores de caloría, porque el gasto metabólico que tiene el hombre es superior al de la mujer, por peso, por talla, por el mismo metabolismo y demás, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Siempre me saben hacer referencia, por eso más bien les digo, el valor inicial es de 66.5 para hombres y 655 para mujeres, ¿ya? No se complicarán por eso ni vayan a pensar que está mal. ¿Qué parte, David? Todo el cálculo del metabólico basal. A ver, vamos a ver, pues compañero, voy a volver a repetir solo esta partecita, ¿ya? El gasto metabólico, empecemos por acá, a ver. La cantidad o la necesidad energética que tiene el cuerpo se utiliza de tres maneras, ¿ya? Para el gasto metabólico basal, para la actividad física voluntaria y para el efecto térmico de los alimentos, que son tres funciones que tiene el organismo. Ahora, de estas tres, la primera, que resulta ser el 60% de la energía que yo voy a consumir en el día, el cuerpo utiliza para realizar funciones vitales y acciones involuntarias, ¿ya? ¿Cuáles son esas funciones vitales? Como la circulación sanguínea, como la respiración, como la digestión, ¿ya? Actividades involuntarias, ¿no es cierto? Y actividades como, por ejemplo, el dormir, que también exige un gasto energético, ¿sí? Entonces, este 60% de energía que yo necesito de forma inicial, la voy a calcular mediante esta fórmula. Existen muchísimas fórmulas, pero yo el día de hoy les voy a indicar dos de las fórmulas que vamos a aplicar. La primera es la famosa fórmula de Benedict, ¿ya? Donde tengo esta ecuación. Son fórmulas para hombres o mujeres que yo ya tengo definidos, ¿no es cierto? Y que no van a cambiar. Los valores que tenemos aquí son los factores por los que yo voy a multiplicar, restar, sumar, ¿no es cierto? Para poder obtener el valor de mi gasto metabólico basal. En el caso de los hombres, tengo un valor de 66.5 más 13.8 por el peso en kilos, ¿no es cierto? Más 5 por la talla en centímetros y menos 6.8 por la edad, ¿ya?
Estos valores van a depender y van a variar, obviamente, personas más jóvenes, más adultas. Entonces, ahí ustedes pueden ir identificando con qué condiciones puedo yo tener un mayor aporte de calorías, ¿no es cierto?, para el metabólico basal, de acuerdo al tipo de persona. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos fue aplicar esto en un ejercicio. Yo realicé el ejercicio, ¿no es cierto?, y calculé mi gasto metabólico basal de acuerdo a la fórmula de Benedict, reemplazando los valores, ¿no es cierto?, por mi situación. Ustedes espero que hayan hecho el ejercicio en un papelito aparte y tengamos ya nuestro valor del gasto metabólico basal. Sí, profe. Sí, tenemos todos. A ver, ¿quién está? David. Ya tenemos nuestro valor o entendimos ya esta parte para poder continuar. Ok, gracias. Bien, esto tengo como primera fórmula. Ahora les voy a mostrar otra fórmula, ya antes de continuar. La fórmula que tienen ustedes aquí es la llamada fórmula simple, que también puedo utilizar. Sin embargo, esta es menos exacta. ¿Por qué? Porque en la fórmula anterior de Benedict, si ustedes se fijaron, ¿no es cierto?, hicimos referencia al sexo de la persona, hicimos referencia al peso de la persona, a la talla de esta persona y a la edad de esta persona, ¿sí? Entonces, obviamente, esta referencia que yo obtengo aquí es una referencia mucho más exacta. Ahora, la fórmula simple que también puedo aplicar solamente me pide el peso y un factor, ¿sí? Bueno, el sexo también, obviamente, pero es menos exacta, ¿ya? ¿Cómo puedo yo sacar el valor del metabolismo basal? Con la fórmula simple, simplemente tengo que reemplazar el peso actual en libras, que en el caso mío sería 51 kilos por 2.2, sería 112.2 el valor de mi peso en libras, ¿ya? Esto es un valor en libras. Esto tendría que multiplicar por 10, ¿no es cierto? Y este valor, esto multiplico por 10, ¿no es cierto? Y voy a tener mi valor en calorías, que sería 1122 calorías. Ojo, estos valores no siempre son exactos. Puedo reemplazar o puedo utilizar la fórmula simple también para poder calcular el gasto metabólico basal. Sin embargo, recuerden que la fórmula de Benedict es mucho más exacta. ¿Ya? Saquen ustedes también el valor. Si ustedes se fijan aquí, a mí me salió 1122 calorías. Y en el caso de la aplicación de la fórmula de Benedict, me salió casi 100 calorías más, ¿no es cierto? Porque pues, esta de aquí siempre es más exacta, ¿ya? Yo les estoy mostrando dos de las fórmulas que existen, hay un montón. Incluso de forma más específica, nosotros podemos hacer cálculo midiendo la circunferencia abdominal, midiendo otros factores hereditarios y demás. O sea, hay un montón de fórmulas que yo puedo aplicar para el gasto metabólico basal. Sin embargo, estas son las más comunes, son las más fáciles de aplicar, son seguras también. Entonces, vamos a aplicar estas dos. Tenemos ya los valores aplicando las dos fórmulas. Tenemos ya. Sí, profe. Ya. La siguiente función o la siguiente actividad en donde el cuerpo requiere gastar la energía es en la actividad física. Pero para esta de aquí, yo ya, al ser una energía voluntaria, ¿no es cierto?, que yo voy a gastar, yo voy a tener que calcular esa cantidad de energía para la actividad física de acuerdo al tipo de actividad, ¿no es cierto?, que yo realice. Ahora, para poder continuar el cálculo de la cantidad de energía, yo voy a tener como referencia el índice de metabolismo basal, ¿ya? Que ustedes pueden, como digo, utilizar el valor de la fórmula simple o podemos utilizar el valor de la fórmula de Benedict, ¿ya? Y el siguiente ejercicio para poder calcular el índice de actividad física, debo tener yo la referencia anterior, que sería en este caso con la fórmula simple 1122 calorías, ¿no es cierto? Y voy a considerar la cantidad y el tipo de actividad física que yo realice y tengo los siguientes factores,
¿ya? Cuando soy una persona, es una persona sedentaria, solamente voy a calcular entre el 10 y el 20% de energía que voy a gastar para esta actividad física. Si realizo algún tipo de actividad ligera, ¿no es cierto? Como caminar por menos de 45 minutos, una hora, eso quiere decir que yo estoy utilizando un 30% de energía para la actividad física. Si es que mi actividad física es moderada, si ya es un caminar enérgico, un correr, el levantamiento de pesas, ¿no es cierto? Actividades que ya tengan mayor a una hora, que ustedes realicen mayor a una hora, entonces la cantidad de actividad física que yo emplee va a ser del 40%. Y si es una actividad intensa, si es un deportista o es una persona que realiza actividad por muchas horas, ¿no es cierto?, por mucho tiempo, calcularemos un 50% de energía para este tipo de actividad. Entonces, yo les pido ahora que ustedes, bueno, ahorita todos estamos, ¿no es cierto?, en cuarentena, es muy difícil tal vez realizar actividad física o, ¿no es cierto?, considerar la actividad física similar a la que posiblemente estaban haciendo antes, ¿no es cierto?, de la cuarentena, pero me gustaría que ustedes se ubiquen en un índice este momento, ¿ya? Y que realicemos el ejercicio. El siguiente ejercicio que vamos a realizar sería entonces la multiplicación, ¿no es cierto?, en mi caso, yo voy a